¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a tu espacio semanal, La Alegría de Vivir. Y bueno, pues el día de hoy vengo un poco deportivo, primero porque vengo de practicar mi deporte y segundo porque hoy vamos a hablar un poco de prevención en materia de adicciones, ya que mucha gente me ha preguntado, ok, ya nos has hablado del tratamiento, ya nos has hablado de cómo diagnosticar, cómo tener algunos elementos para saber si la persona, el conocido, el familiar pudiera tener adicción y qué soluciones de tratamiento hay. Pero la pregunta que mucha gente nos hace, ¿cómo podemos prevenir el desarrollo de las adicciones? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para hablar de prevención, evidentemente, primero tenemos que saber qué es prevención. Y bueno, prevención de adicciones, estamos hablando que es todos aquellos esfuerzos previos al desarrollo de la enfermedad, al desarrollo de la adicción. Y el día de hoy vamos a presentar dos clasificaciones. Una que tiene que ver con el momento del consumo y el desarrollo de una posible enfermedad y otra que tiene que ver con el tipo de la población. La primera clasificación de prevención es hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es la que se hace en la pirámide poblacional de mayor porcentaje y son todos aquellos esfuerzos enfocados a prevenir, como su nombre lo dice, antes del contacto con el consumo. Esto es desarrollar habilidades para la vida, mejorar el autoestima de las personas, darles herramientas de comunicación asertiva, fortalecer la inteligencia emocional, mejorar los vínculos para relacionarse con los demás. Todo esto prácticamente estamos hablando de la población de niños y preadolescentes, donde podemos todavía darles estas herramientas que los hagan personas con mayor seguridad y con un nivel emocional superior, que en el momento en que vayan a ser expuestos al consumo puedan manejarlo de mejor manera. Después está la prevención secundaria. Esta prevención va dirigida a atender a aquellos sectores de la población que ya pueden empezar a presentar daños en su salud a través del consumo en las fases iniciales. Esto es, como lo hemos explicado en otros segmentos, el abuso. Las personas que están en abuso de drogas, en abuso de alcohol, y cómo prevenir que esto avance. Y el tercer esquema de prevención de esta clasificación es la prevención terciaria, que estaba ya enfocada a la rehabilitación. Va de la mano con el tratamiento. Una vez que el individuo, independientemente del modelo terapéutico que eligió, ha sido rehabilitado, cómo se puede hacer para prevenir una recaída o daños más graves en la persona. La siguiente clasificación de la prevención, decíamos, tiene que ver con la población y son tres niveles: la población general, los grupos vulnerables y la población indicada. La población abierta y universal, como su nombre lo dice, son todos los esfuerzos que van dirigidos a toda la ciudad, a toda la población, independientemente si hay consumo o no hay consumo, si hay enfermedad o no hay enfermedad. La prevención a grupos vulnerables es ya una prevención más dirigida a aquellos grupos que, como su nombre lo dice, están en una vulnerabilidad, están sometidos a los factores de riesgo que los pueden desarrollar la adicción. Y por último está la prevención indicada ya directamente hacia los consumidores, abusadores o adictos. Son tres niveles de prevención diferentes. Pero la pregunta que todo el mundo hace es, ¿qué es la prevención? Prevención se piensa a veces que son campañas publicitarias, son esfuerzos, son eslogans. Y no, esas son herramientas de la prevención. La prevención tiene que ver mucho con la educación. La prevención tiene que ver mucho con la información. La prevención tiene que ver con romper el mito y los tabúes de que no se puede hablar de adicción, y sí hay que hablar de adicción desde las tempranas edades. Hay que hablar de adicción en las escuelas,
hay que hablar de adicción en las comunidades, en las poblaciones, en las iglesias, en las instituciones. Hay que hablar de adicción en el ambiente laboral, porque finalmente las adicciones son un problema grave de problemas laborales en las empresas. Entonces, ¿quiénes hacemos la prevención? Evidentemente la metodología y los estudios la hacemos los especialistas en adicciones con énfasis en prevención, pero la prevención es una labor de todos, del gobierno, de los medios de comunicación, de los padres de familia, de los maestros, de los líderes de opinión y de toda la población, que lo que deseamos es que el consumo no crezca, y si hay consumo, que no llegue a nivel de adicción. ¿Cuáles son estas estrategias? Hay talleres para la vida, hay estrategias que tienen que ver con desarrollar la creatividad de las personas desde la temprana edad, ya sea a través del arte, a través de la cultura, a través del deporte para los que nos gusta la actividad física, y por supuesto el fortalecer su vínculo con otras personas, darles información para que el día que tengan que exponerse a la droga o al alcohol, que va a suceder tarde o temprano, sus factores de protección estén tan sólidos que ellos tengan un pensamiento autocrítico de cómo usar las drogas o el alcohol en caso de que decidan hacerlo, y cómo prevenir caer en una adicción. Entonces, gracias por la pregunta, porque efectivamente no siempre tenemos que hablar de atención o de rehabilitación. Podemos empezar a hablar de prevención, que significa formar un estilo de vida saludable en toda la extensión de la palabra. Gracias, nos vemos la próxima semana, hasta la siguiente, en este su espacio, La Alegría de Hoy.